Hola, hola, estamos esperando que se conecte Isa. Ahí está, Ita. Uy, ahora Ahora sí, sí, estamos. ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Ale, contenta de estar contigo, por fin. Está buenísimo, sí, así la gente puede escuchar un poco de todas nuestras charlas privadas que son bastante profundas y bien intensas. Y bueno, así podemos compartir con ellos también. Lo dicho, podemos hablar aquí, terminaremos hablando, bueno, si hoy es mi perro que también quiere participar, terminaremos hablando de cualquier cosa, pero bien, Sí, contenta. como siempre, pero bueno, el tema es charlar un ratito y compartir un poco de lo nuestro, lo que nos gusta. Exactamente, Y hoy mira tú por teníamos dónde. ganas de hablar sobre la percepción, ¿no? Como la creadora de todo lo que nos acontece, nos rodea, todo nuestro entorno, ¿no? O sea, es la percepción que surge desde los pensamientos, donde uno proyecta todo lo que tiene dentro y luego percibe lo que ve ahí afuera, como si estuviera afuera, pero en realidad habla de cómo se conforma el ser, Y ¿no? de cómo ves todo el mundo, claro. La importancia también de las creencias que tenemos nosotros dentro, que hemos adquirido a base a lo largo de las experiencias y de nuestra vida y de cómo eso influye en cómo vemos el mundo y que creemos que el mundo opera de manera automática y de manera independiente a nosotros mismos. Y Ah, somos nosotros precisamente los que estamos interpretando la realidad de una manera determinada y que para que esa realidad cambie, por eso también enlazado que lo enlazaremos en algún momento con manifestar una realidad diferente. Para manifestar una exacto. realidad diferente, pues tienes que cambiar tú, porque ya lo dice también Neville, ¿no? Nadie hay que cambiar salvo a ti mismo. Entonces, eres tú el único que, cuando vemos cosas fuera, por eso ese cliché, esa frase cliché que dice cuando tú cambias todo cambia, no es que cambien las cosas de repente como, no sé, por ejemplo, cuando las embarazadas, ¿no? Que ven un montón de embarazadas de repente, es que se multiplicaron las embarazadas, no, es que para ti lo importante empieza a ser eso y entonces percibes más cosas. Yo recuerdo que, por ejemplo, hubo una época que se llevaban las Ray-Ban de aviador y a mí me gustaban unas violetas y de repente empecé a ver un montón de gente con gafas violetas y es por, bueno, también Me es empiezan a perseguir por y no, son todos los pensamientos que hacen que yo vaya atrayendo eso que quiero, ¿no? Primero lo veo materializado en otro y después digo, bueno, si ellos pueden, yo también, y ahí empieza el círculo, no, ¿no? y además, a nivel biológico, o sea, a nivel ya neurológico, hay una cosa que se llama el sistema de activación reticular o sistema de activación reticular ascendente, porque las siglas son OSAR, S-A-R, o SARA, como el nombre de mujer, que hace que o sea, nuestro cerebro no está capacitado para percibir la cantidad de estímulos que hay y que existen y que nosotros no somos capaces de percibirlos, porque percibimos, por ejemplo, en el oído, bueno, tú lo sabes, que percibimos por debajo, creo que los 20 megahercios y no podemos percibir por debajo de los 20 megahercios y tampoco por encima de los 20.000. Es Eso que quiere decir que no exista sonido, sería, eh, exacto, no quiere decir que exista o no exista, no existe el sonido, pero nosotros no podemos percibirlo. Entonces, ¿de qué manera se filtra nuestro cerebro? Pues en base a lo que nosotros tenemos en el subconsciente. Nuestro cerebro entiende, vale, esto es los datos que nosotros tenemos, y entonces busca la coherencia fuera, porque si no te volverías loco. Tiene que haber una coherencia. Y es por eso que cuando tú metes cosas en tu subconsciente, cuando empiezan a ser importantes para ti, que quieras hacer un tatuaje y de repente te fijas en la gente que tiene tatuajes, todas esas cosas, ¿no? Es porque tu cerebro de repente empieza a ser importante para ti y tu cerebro te las muestra. Es que de repente hay gente que tiene un montón de tatuajes, no, es que esa gente siempre estuvo así. Igual que cuando empiezas en el mundo espiritual, ¿no? Que de repente empiezas a percibir cosas y dices, coño, mira, está todo el mundo despertando. No, no, eso siempre estuvo ahí, eres tú el que estás percibiendo otras cosas, ¿no? Pues de la misma manera, pues como cuando quieres manifestar, pues empiezas a entender o empiezas a ver ciertas cosas que antes, ah, mira, hola Monse, digamos. eso es, ¿qué tal?
Sí, eso que uno quiere, que uno no quiere o que no desea, cuando lo proyecta también lo que hace un poco es, Lo digamos, reforzarlo, mismo ¿no? Porque cuanto pasa más no exacto, querés exacto. algo, el no, el cerebro lo anula, entonces más de eso estás atrayendo, ¿no? Entonces, bueno, Sí, hacer consciente también cada una de las palabras en el momento en que queremos crear algo específico, ¿no? No estar todo el lo que tiempo con estábamos, el no puedo o esto es lo que no quiero, sino enfocar hacia él qué es lo que sí quiero, ¿no? exacto. Lo que estábamos hablando ayer, que ayer fue cuando fue que hablamos, pero yo los días los tengo medio jodidos. Eh, de que el cerebro no percibe el no, exacto. Y también muchas personas a veces cuando queremos manifestar algo nos enfocamos mucho en lo que no queremos manifestar porque a lo mejor porque tenemos miedo de que nos pasen ciertas cosas porque hemos tenido experiencias negativas y a lo mejor yo que sé, pareja, lo que quiero es que no me pongan los cuernos porque como me lo puso el otro, pero entonces estoy dando cuenta, ¿dónde estoy llevando la energía? A la traición. ¿Dónde le estoy poniendo mi atención? Al cuerno. Claro, ¿Dónde estoy llevando? Claro, porque estoy pensando, no quiero que esto me pase, pero ¿dónde estoy llevando mi atención? Exactamente exacto. aquello. Entonces, ahí está la dificultad en entender que el pensamiento es creador, que la atención insufla vida, o sea, lo dice en la Biblia, lo dice en un montón de sitios, yo soy la vida, ustedes son las ramas, o sea, la atención está dicho de manera metafórica en 1000 sitios. Neville la nombra todo el rato, está todo el rato hablando de que hay que disciplinar la atención y que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en aquello que sí queremos, no en lo que no queremos. Muchas personas no saben Exacto. lo que quieren, que, bueno, saber lo que no quieres también es importante, pero es un paso, es un primer paso, pero es importante a veces sentarnos y saber, oye, ¿qué es lo que quiero exactamente? ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría percibir el mundo? Porque percibimos el mundo, como hablamos, en función de cómo nos sentimos nosotros y con la conciencia que tenemos nosotros de ser. Es que esto es muy largo. Este tema, Sí, aquí podemos hablar, porque todo es percepción, sí, todo es sí, percepción, total. en función de mi conciencia, de ser, de cómo percibo yo, me percibo a mí, cómo percibo yo el mundo, así lo voy a ver. El mismo Exacto. evento lo van a ver, ahora mismo, por ejemplo, aquí en Canarias es carnaval. Ahí depende con quién hables, la misma fiesta, hay gente que habla y dice, es que hay muchas peleas, otro te va a decir, es que los carnavales me los paso estupendamente, y otro te va a decir, ya es que está todo el mundo a lo mejor, hay muchas parejas haciendo la suya, hay de todo, ¿por qué? Porque cada uno se fija en una cosa y en función de lo que para ti sea importante. A lo mejor hay gente que tiene miedo o busca más seguridad, otros se fijan más en lo divertido de la fiesta, otros que sí hay vandalismo. La fiesta es la misma. Como Ujú. la percibimos depende más de cómo percibimos nosotros el Sí, mundo, de que la realidad sí, como es estemos, neutra al final. ¿no? Porque uno Exacto, atrae también lo que está haciendo en este momento. Si uno quiere cambiar lo que está haciendo en este momento y atraer algo distinto, bueno, hay que convertirse también en ese ser, ¿no? exactamente. Es que primero es convertirnos en y luego Ser, ¿no? empezar a traer esas cosas, ¿no? Empezar a traer y ver más cosas de lo mismo. Porque primero te tienes que convertir. No es lo veo y luego lo soy. No, lo soy y luego lo veo. Porque si no, no lo puedo ver. Es O lo una voy a construcción, ver. ¿sí? Una construcción de pensamientos basados en eso que yo quiero conseguir, ¿no? Dejar un poco también los pensamientos antiguos y los del pasado para centrarme en el presente, en qué es lo que yo quiero y en base a, o sea, dejar un poco ese pasado implica también empezar a crear cosas nuevas, porque si nosotros nos quedamos con esas ideas viejas, vamos a seguir siempre creando el mismo resultado. Entonces, bueno, en el presente hago el cambio de pensamiento hacia eso que yo quiero convertirme, ¿no? En lo que soy, en Exactamente. algún punto soy ahora, pero bueno, ¿no? Hay que llegar a la Dejando, materialidad. exacto, cuestionarlo todo y a veces, o sea, podemos cuestionar incluso, ¿eso es mío o no es mío? O si, que lo más probable es que no sea tuyo, que sea adquirido y que sea aprendido a entender que lo que tú eres hoy es más un constructo de todo lo que has vivido, de la sociedad en la que te has movido, ni siquiera
nombre lo elegí yo, me encanta, me encanta mi nombre, pero me lo puso mi madre y ni siquiera lo elegí yo. Estoy segura que si yo hubiera nacido en otra familia, tendría otras creencias, o sea, tiene que ver con los valores que te hayan inculcado, con la cultura en la que hayas nacido, con el tipo de familia. Si a lo mejor la familia tenía más o menos dinero, tus creencias acerca del dinero van a ser diferentes. Si has vivido en una familia que se expresaba mucho amor, pues probablemente, o una en la que no se expresaba nada del amor, o más bien había abandono, probablemente tus creencias acerca de todo eso sean distintas. Entonces, darte cuenta que, o sea, que eres como una ordenadora al que le han metido X programas y que si quieres cambiar los programas, o sea, a veces yo creo que ya ni es cuestionar, o sea, cuestionar sí, pero luego es decir, vale, esto no me sirve, porque a veces las creencias son como, hay una metáfora que me gusta mucho, que no sé si seré capaz de recordarla, que es de Jorge Bucay, que decía algo así como que un chico cuando llegó a un río utilizó una barca para cruzar el río. Cruzó el río construyó una barca y cruzó el río con la barca, pero luego tenía que seguir su camino y como tenía miedo de que más adelante volviera a aparecer otro río, decidió cargar con la barca hasta por si acaso, ¿no? Y, y es como metafóricamente como diciendo, a veces hay creencias que tienes que dejar atrás porque ya no te sirven. En ese momento ese chico, esa barca, le estaba ya impidiendo y lastrando el camino porque quizás le pudiera servir ese. Entonces, todas las creencias y todos los mecanismos que utilizamos de pequeños quizás para sobrevivir, para adaptarnos al sistema que nos tocó o para la familia que nos tocó, tuvimos que adquirir ciertas cosas, tuvimos que adquirir ciertos pensamientos para encajar en el sistema. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano es uno de los pocos animales que para sobrevivir necesita de papá y de mamá o de los cuidadores durante muchos años. No es como el resto de animales que poco menos que pocos meses o a veces un año, no sé, o menos, depende del animal, ya se empiezan a buscar la vida y ya está. El ser humano necesita de papá y de mamá, entonces se nos educa para, oye, vamos a mirar hacia afuera, se nos educa, o sea, entiendes que como animal dices, vale, mi seguridad viene de afuera, mi sustento, mi comida viene de afuera, mi protección viene de afuera, mi amor viene de afuera. Lo irónico es que el camino es de vuelta a casa, ¿no? Entonces, para eso venimos aquí. Entonces, aquí todo el hándicap es, vale, cuando despiertas dices, vale, no es fuera, es dentro. Y tienes como que volver para atrás y decir, es hacia adentro el camino. No es fuera quien me lo van a dar. Claro, pero es como en realidad es el videojuego, ¿no? El videojuego llega y dice, vale, esto va a ser, te vas a crear esta mentira, que es fuera, donde te van a hacer todo. De hecho, lo vas a necesitar, vas a aprender porque, y luego te vas a tener que dar cuenta de que no es fuera, de que eres tú, de que es dentro todo, de que es de dentro para afuera, de que eres Dios y que si quieres, o sea, y que tú viniste aquí a crear, y que eres parte, o sea, eres creador y que donde pongas tu atención vas a crear, que tu pensamiento crea la realidad, que Y lo difícil es de soltar esas gafitas, quitarte esas gafas y ponerte las que tú quieres realmente. Sí, que sea en realidad no es difícil. Creo que lo difícil es creer. Por eso yo siempre pienso, ¿y si todo el secreto está? Si creyéramos, o sea, fe, por eso dice también Neville, y en la Biblia se dice que para agradar a Dios hay que tener fe, ¿no? Lo que se nos pide es tener fe. Fe y saberte uno con Dios y Dios mismo, saber que eres eso y que puedes crear y que viniste aquí a eso. Claro, tal cual, que sí puedes enfocar y tomar esos pensamientos que van a crear esa nueva realidad, ¿no? Y realmente creerlos, porque si uno no lo cree hasta con el cuerpo, es muy difícil que aparezca la materialización. Nadie engaña a Dios porque tú eres Dios mismo. O sea, no puedes engañar no puedes engañar, no estás engañando a nadie. Tal cual. Es un poco como sí, como un poco como esto de la balsa, ¿no? El por las dudas, ¿no? Y ahí está, la palabra por las dudas, y ya estás dudando, ya estás fuera del camino hacia donde ibas, ¿no? Como que se pierde el foco entre medio. Entonces uno va y viene
a través de esos focos hasta que, bueno, lo decide y toma la decisión de no salirse de ese pensamiento, ¿no? De seguir sosteniéndolo, pase lo que pase o lo que uno esté viendo en el 3D, ¿no? Que no deja de ser irreal y mientras uno construye, sí, van a seguir apareciendo todos esos pensamientos que uno tenía dentro hasta que decida cambiarlos por otros y sostenerlos en el tiempo, ¿no? Es como tú dices también, ¿no? Que estábamos hablando ayer, siempre puedes elegir de nuevo, ¿no? Obviamente a todos nos... A ver, aquí no hay... Yo por lo menos ni estoy iluminada ni creo que me vaya a iluminar pronto, o sea, creo que... o no, no sé. Pero tampoco lo busco, creo que aquí vienes precisamente a aprender a crear y si te duermes y si te apendejas, como dice Enrique, te vuelves a dormir. O sea, siempre siempre hay que estar diciendo, ay Dios, tomando conciencia de lo que estoy pensando, de dónde viene, dice, no es aquí, porque estás todo el rato, o sea, siempre eres tú contigo mismo, estás ahí el observador. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Que uno se pilla y dices, coño, otra vez estoy así, o la cagué, o pensé tal cosa y no tenía que haberla pensado. Siempre puedes elegir de nuevo. Lo bueno de esto es que, como dices tú, siempre puedes elegir de nuevo. Y volvemos otra vez, te vuelves a ajustar, vuelves a enfocarte, porque a veces pensamos, ay Dios, ya la cagué, ya no se va a dar porque yo no lo hice bien, o me puse a pensar cosas que no son. Nadie es perfecto, no creo que, o sea, todos tenemos dudas. Hay momentos en los que tienes como mucha certeza, pero eso se entrena también a base de hacer, de creer, a veces de fallar, a veces de ponerte tú a hacer lo que tienes que hacer. Hola Lili. Oye, parece que... Hola, ¿qué tal? A base de creer tú lo que tienes que hacer y de tener fe. Y también cuando tú a ti mismo te pruebas y ves que puedes y ves que sale bien y te sale bien y manifiestas algo y dices, coño, esto funciona. Y te vas Sí, como envalentonando y te vas, claro, se para en una base firme, ¿no? Donde sabe que sí, que si uno se lo propone lo puede lograr, ¿no? Yo pensaba un poco con esto de lo de la iluminación que decías. Yo digo, para mí todos somos iluminados, la luz está dentro de todos. El tema es que nosotros le ponemos barreras constantes, ¿no? Entonces, bueno, cómo claro, ir sacando esas limitaciones y el miedo, ¿no? Que es uno de los grandes ítems que nos saca del foco constantemente. totalmente. Es que el miedo en realidad, o sea, el miedo en muchas veces es falta de información. Por eso yo siempre pienso que es importantísimo trabajar en uno mismo, seguir formándote, no o sea, creo que el mayor fallo que puedes tener es decir, yo ya lo sé. Desde que yo diga yo ya sé esto, la cagaste, cariño. No Porque, se puede aprender más porque nada. ya está. Porque siempre hay que aprender, siempre puedes aprender. Entonces, cuanto más aprendes, la vida también te va llevando, ¿eh? Te va llevando hacia las cosas que tienes que oír, los libros que tienes que leer. Yo, por ejemplo, cuando empecé con Neville, yo te lo conté, ¿no? Que yo creo que yo no conocía ni quién era Neville. Yo estaba buscando en Amazon un libro de la fe y me apareció La fe es tu fortuna, lo vi y dije, bueno, el Vamos. título está bonito. Y lo compré. Y lo compré, pero recuerdo que en aquel momento me costó un montón leerlo porque decía, yo, esto es muy bíblico, esto yo no lo entiendo nada. Y al cabo de un año, o sea, lo dejé ahí aparcado, dije, vale, pero también es importante eso, es decir, quizás no es el momento, pero lo dejo Ujú. ahí y ya volveré y cuando era el momento, pero la vida me siguió llevando, me ponía cosas y cosas hasta que entendí y para mí, en este caso, para mí es la guinda del pastel. Es verdad que yo estudié muchas cosas de espiritualidad, pero para mí es la guinda porque lo que te dice, bueno, en realidad te dicen muchas cosas y creo que todo es lo mismo, pero lo que te devuelve el poder a ti. Entonces a mí que me devuelva el poder a mí y que me diga yo soy Dios, tú eres Dios y tu imaginación crea la realidad y es tan simple que yo creo que el ser humano lo hace difícil, lo hace complejo, porque siempre tendemos a pensar que tiene que haber algo que hay que entender. No puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil como yo enfocarme en lo que quiero. Y si pasa tal cosa, y ahí viene la duda y el ego, ¿no? Y que bueno, que en los textos bíblicos se le llama Satán, que en hebreo es el adversario y demás. Eso es
la duda. Por eso también en los textos bíblicos se expone como tentando a Jesús, que si el que esté familiarizado con Neville sabe que Jesús es la mente iluminada y por eso se ve a Satán tentando a Jesús, que es la duda, el ego tentando a la mente iluminada, a la mente espiritual y tal. Entonces, cuando uno empieza a entender las cosas de esta manera, dice, coño, pues ahora tiene sentido, ¿no? Ahora sí, todo eso que te enseñaba la iglesia y te enseñaba ya va cogiendo forma, ¿no? No es Al tanto ego por le mi culpa, encanta, por mi culpa, por mi culpa. claro, ¿Eh? le encanta la culpa, le encanta echarle la culpa a los demás, ¿no? Ahí nos Sí, quedamos cómodos y calentitos. sí, no. El otro tiene la culpa, si el otro fuera un poquito más como yo, le iría mejor la vida. Todo así. El ego es así de maravilloso. Pero sí, el ego es así. Pero es bueno, yo qué sé, lo más importante es darse cuenta Tal cual. de, oye, mira lo que estoy pensando. Y es más, yo creo que es tan simple, por eso yo a veces conozco personas que no se cuestionan mucho nada ni han estudiado mucho. Yo creo que cuanto más estudias ciertas cosas, o sea, cuando tienes una mente muy revoltosa, sobre todo pasa con las personas que han estudiado muchísimo, o lo que sea, que se cuestionan todo, que tienen una mente muy lógica. Y he conocido gente que no se cuestionan nada, o sea, como que tienen más fe y manifiestan muy rápido porque no están dudando tanto, sino esto es así y se acabó. Y manifiestan rápido porque creen que es el efecto Claro. placebo. ¿Por qué? Porque hay medicinas que a un grupo de pacientes se le da la medicina real y a otro le dan una pastilla que es, a fin de cuentas, azúcar y experimenta las mismas mejoras. ¿Por qué? Porque cree que va a mejorar. O sea, el efecto placebo ya te lo dice, es la creencia lo que hace que las cosas te pasen de una manera u otra. Tal Cuando empiezas a cual. cambiar la forma de ver el mundo, o la forma de verte a ti sobre todo, porque normalmente cuando creemos que ciertas cosas son difíciles es porque tenemos un concepto de nosotros chiquititos, porque cuando pensamos que cómo va a pasar a mí, dependiendo, obviamente también lo he dicho, de las creencias que tengamos, de las experiencias que hayamos vivido, pero cuando te atreves y te permites creer, es ahí cuando empieza a pasar la magia, cuando dices, ¿y por qué no? En vez de, Tal cual. y si no, y si sí, y si sí me va bien, y si me salen las cosas bien, y si me dan ese trabajo, y si esta persona me quiere, en vez de que me va a hacer daño, y si lo consigo, y si soy aceptada, y si soy amada, porque tiene que ser todo lo malo. O sea, ya hemos experimentado la parte de que la vida, la vida nos da tortazos hasta en el carnet de identidad. Esta parte ya, bien, si vinimos al No la mundo a sabemos, experimentar, así está tabla. esa parte la tenemos ya, pues a veces es una cuestión de voy a decidir, en vez de eso, voy a decidir experimentar la otra parte, ¿por qué no? Al final somos un avatar, ¿por qué no voy a coger a mi avatar y dice, voy a coger y voy a decir que ahora me va a ir bien y vamos a ver Tal cual. qué Sí, tengo que hacer para creer? Dime. un poco esa metáfora del videojuego está buenísima porque uno se vuelve en observador de uno mismo, ¿no? Y en base a quitarle y ponerlo, alejar el avatar de uno y mirarlo desde afuera, ¿no? Implica ver también todas esas creencias y todo eso que estamos cargando o que no nos gusta, ¿no? Toda la parte del no la vamos a encontrar observando al avatar, ¿no? Y después, bueno, a ver, ¿qué queremos crear? Es como cuando compramos las fichitas y le damos comidita o le creamos una casita linda, bueno, es lo mismo, ¿no? Es bueno, tengo que juntar estas moneditas, bueno, las moneditas es una cuestión de abundancia también, ¿no? Tiene que ver con la abundancia interna y con esto de la creencia, con esto de creerme realmente que sí puedo. Y el dinero es también, es otra parte de toda la energía que conforma el conjunto, ¿no? Va a venir de acuerdo a cómo uno cultive ese ser, ¿no? Entonces, cuanto más afirmadas estén esas creencias de sí puedo, ¿por qué no? Si vine a este mundo a disfrutar, ¿no? Y cambiar la visión que uno tiene también del Yo, mundo en general, ¿no? O sea, uno mira el mundo y dice, ay, pero acá pasan un montón de cosas buenas. También puedes elegir mirar el mundo y decir, es un mundo maravilloso y siempre hay oportunidades para todo, ¿no? Es hay, depende cómo uno elija. una, hay una frase que dice, todos vivimos en el mismo planeta, pero no todos en el mismo mundo, ¿no? Hay personas que viven, es que se puede ver hasta en la propia familia, en la casa de uno. Hay gente que es negativa hasta decir basta, o en el trabajo. Todos estamos experimentando lo mismo, en el mismo pueblo, todos. Uno lo
ve todo catastrófico y otro hay gente que es positiva, que tiene una positividad nata, creo que eso también se entrena, ¿eh? Tú puedes entrenarte a ser más positivo. Tampoco hace falta una positividad tóxica, pero positivo, en plan, acepto la situación y voy a cambiarla, y la voy a cambiar y ya está, y voy a pensar que me va a ir bien. Porque al final, es que al final lo que nos hace sentir, o sea, lo que nos va a hacer felices es cómo yo me siento en este momento. Imaginemos bueno, que no nos va bien, pero bueno, al final yo te digo, si lo creas, Sí. lo más probable es que te vaya bien, pero independientemente de eso, el sufrimiento que te ocasionas en este momento cuando tú percibes la realidad de una manera catastrófica, te da ansiedad, porque estás adelantando un futuro de manera catastrófica. Empiezas a pensar, o sea, el 99% de las veces de las cosas que nos imaginamos no pasan y las sufrimos igual. Dice, ¿qué haces con la percepción en la depresión? Bueno, la depresión es un poco también elegir estar en el papel de víctima, ¿no? Y bueno, es salirse un poco del rol de la víctima y empezar a tomar acciones, ¿no? Depende qué tipo de depresión también. Hay depresiones que son para tratar con un especialista y otras que son más leves en las que uno puede trabajarlo a través de actividades, ¿no? Hombre, al final, a ver, la depresión, mira, yo creo que nadie cae en una depresión, o sea, yo he tenido depresión y la depresión no vas por la calle, tropiezas y caes dentro de una depresión, o sea, no es, que la gente dice cayó en depresión, no es que cayera, o sea, es una serie de comportamientos a lo largo del tiempo que hacen que tú cada vez vayas siendo más negativo, cada vez vayas viendo el mundo de una determinada manera y que no te permitas a ti mismo, vamos a ver, cambiar no es fácil. Salir de ningún sitio, de una depresión o de la ansiedad no es fácil y eso es un estado, es decir, son estados de conciencia, no es, o sea, todos los estados conviven, o sea, no hay algo que tenga que hacer, lo que tengo que asumir es que no estoy, otro estado, a veces es que lo que pasa es que el ser humano entiende que tiene que haber algo difícil de hacer, no, solo tengo que asumir que eso ya no es, me voy a meditar, me voy a imaginar y voy a imaginar que estoy bien y vuelvo a hacerlo y vuelvo. Además, si tengo depresión, lo más seguro es que no tenga ganas de hacer muchas cosas. Pues medita y asume. Medita y asume. Y empieza a afirmar. A pesar, si tú meditas, o sea, las grandes universidades, las grandes empresas, los grandes, o sea, en Estados Unidos y tal, recomiendan la meditación y la sustituyen, o sea, por pastillas antidepresivas. Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya de por sí, cuando uno medita, tu mente se calma, los pensamientos intrusivos no entran con tanta facilidad, es mucho más fácil que yo pueda apacentar mis ovejas, como dice Neville, ¿no? Apacienta tus ovejas, o sea, ser ese pastor y esos pensamientos que yo los pueda ajustar y los pueda dirigir a donde yo darles otra, y aparte lo que dije, darle otra percepción, otra forma. ¿Qué hacemos con la percepción en la depresión? Cuando tú tienes una depresión, tu percepción está sesgada. Bueno, nuestra percepción está sesgada continuamente, eso hay que entenderlo. Entonces, para mí, una cosa que me ha ayudado muchísimo es abandona la lógica. O sea, tu lógica está obsoleta. Quiero decir, si tú hoy quieres manifestar algo que no tienes, obviamente, en tu mundo, es porque o sea, tu cerebro te dice, vale, tú quieres, yo qué sé, quiero dinero, ¿vale? Quiero dinero, ¿vale? Porque a lo mejor esto es algo que nos pasa mucho. Quiero dinero y a lo mejor nunca en tu vida has tenido dinero. Tu cerebro te dice, bueno, yo solo puedo conseguir dinero de aquí, de aquí, de aquí. Y tu cerebro le va a preguntar a tu pasado, oye, ¿esto es posible para nosotros? Y va a mirar para atrás y decir, por la experiencia que No. yo tengo, cariño, por la experiencia que yo tengo, cariño, no, esto no es posible. Entonces ya una persona normal, ¿qué hace? Pues vamos a estarnos, entonces vamos a dejarlo estar, no te ilusiones porque no vaya a ser que luego te lleves un mazazo. ¿Por qué? Porque tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para hacerte sobrevivir. Y cuanto más preparado estés para lo peor, por eso nos acordamos solo de la abeja que nos picó y no de las 10.000 que han pasado por al lado y no nos han picado. Nuestro software está diseñado para hacernos sobrevivir. Entonces, la lógica aquí es,
cuanto más preparado estés para lo peor, más posibilidades hay que sobrevivas. Y ese es el velo ese es lo que hay que quitar. Entonces yo ¿qué tengo que hacer? Creer. En esos momentos que no ves nada, porque no vas a ver nada, y cuando encima tienes depresión, estás hecho estás hecho polvo, estás triste, bueno, eso es lo que el 3D te dice. Pues, ¿qué hago yo? Yo le doy la espalda a mis sentidos, medito y me asumo y me imagino estando bien. Y así sucesivamente, porque si mi realidad, lo que estoy viendo no me gusta, o me voy hacia adentro. Doy la espalda a mis sentidos, me voy hacia adentro y digo, y me imagino y me empiezo a imaginar bien. Que no puedo, porque el primer día me suena raro, ¿vale? Me suena raro, vuelvo a intentarlo. Porque es que al final, una creencia es simplemente un pensamiento que te has repetido muchas veces. De la misma manera, yo me puedo repetir el pensamiento que yo quiero hasta que me lo crea. Porque es que no hay más. Es que no hay cosas, o sea, no hay algo difícil de entender. El ser humano dice, es que hay que hacer cosas, tenemos que hacer, hay que hacer, hay que luchar, hay que trabajar, porque se nos ha inculcado del sudor y de las cosas con sangre y sudor y lágrimas. No, cariño, no es eso, no es por ahí. Sí, saber que Eso esas herramientas eran del pasado solo para sobrevivir, pero uno acá no está buscando sobrevivir, sino vivir la vida que quiere, ¿no? Entonces para eso hay que buscar herramientas específicas o nuevas herramientas que no tengamos en ese pasado, porque la verdad estábamos acostumbrados a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, desde dónde uno se para para observar distinto, ¿no? ¿qué quiero? Es fácil. ¿Qué quiero yo? Oye, yo quiero ser positiva, quiero tener amigos, quiero ser jovial. ¿Cómo actuaría una persona así? ¿Cómo sentiría una persona así? ¿Qué haría? ¿Cómo pensaría? Pues me esfuerzo a pensar así, incluso sostengo alguna conversación mental en la que le cuento a mi amiga que bien estoy, me visualizo estando así, empiezo a actuar como quien quiero ser. ¿Qué pasa? Que las personas se vienen abajo antes de empezar a actuar de esa manera. Yo, por ejemplo, antes era muy tímida, muy tímida. Cuando tuve la depresión fue un momento de quiebre en mi vida y yo era muy tímida. ¿Qué hice? Yo cuando eso no sabía nada de esto ni nada, pero lo que sí sabía es que estaba harta de estar como estaba y que más para abajo no se podía ir. Me dolía aquella situación tanto que dije, bueno, pues voy a cambiar. Y entonces empecé a hacer cosas, empecé a decir que sí a las cosas que siempre decía que no, empecé a enfrentar mis miedos, empecé a actuar de manera inconsciente porque yo no pretendía nada, solo pretendía salir de donde estaba. Y entonces ya me fui al lado contrario, me aventé para el otro lado. Y empecé a hacer, entonces, ¿qué pasa? Empecé a actuar, empecé a estar con gente. Yo me lo pasaba mal, obviamente, porque tenía miedo, pero empecé a salir de la zona de confort, empecé de tal manera que adquirí sin darme cuenta el rol de todo lo que es contrario, es decir, ya no era una persona tímida. Ya, de hecho, yo hoy al pensar en eso, ese estado está tan lejos que yo no me reconozco mírame, estoy hablando contigo, a mí me da igual y tú lo sabes, que yo puedo hablar con cualquiera y mi vida ha cogido un rumbo que no solo ya no soy tímida, sino que me expongo como a lo mejor una persona, digamos, normal no lo haría. O sea que de estar por debajo de lo normal, me fui a exponerme de sobremanera, ¿sabes? Que además el miedo a la exposición choca mucho con el miedo al rechazo que todos tenemos y a miedo a ser juzgado, etcétera. Y eso es algo que vas trabajando y cuanto más lo haces, más te vas dando cuenta de que lo que es como el reel que yo hice el otro día, que dije, en realidad, ¿quién se está juzgando? ¿Quién se está rechazando? ¿Me rechaza el otro o me rechazo? Es que yo solo voy a ver fuera lo que yo llevo dentro, es que no hay más. Es decir, veo rechazo, ¿qué estás pensando? Seguramente estabas pensando, a ver, ay Dios, a ver si me van a decir, a ver si me va a rechazar, a ver si... ¿Por qué no me imagino? Porque cuando, por ejemplo, nos enamoramos, empezamos a pensar cositas bonitas y aquello y lo otro, y todo lo vemos bonito, y todo va bonito. ¿Por qué? Pero porque yo estoy pensando cosas bonitas todo el rato, ¿vale? Está sesgado por la bioquímica de nuestro cerebro y tal, pero eso hace que tú veas todo bonito y que y empiezas a imaginar cosas bonitas y tal. Entonces ves a la otra persona, vamos, maravillosamente. Cuando ya empiezas a centrar
centrarte en lo malo y empiezas a decir, ay Dios, como me diga tal cosa, tal otra, a ver si a ver si va a pasar esto, a ver si se va a ir, ya adivina qué va a pasar. Pero es que lo estás creando tú. Sí. Hasta luego. Pero porque hay que abandonar la lógica. Nuestra lógica está obsoleta y nuestra lógica está basada en... Olvida la lógica, no importa. Hay que centrarte, o sea, hay que creer sin más. Y lo que nos Sí, no, para es la lógica, pues ya ves. quiero percibir mi estado ideal. Bueno, si quiero percibir mi estado ideal, tengo que sostener mis pensamientos ideales, ¿no? La mayor cantidad del tiempo posible durante el día. Sí. Entonces es entrenar la mente para eso, para que cada vez que sucede algo, aunque otro lo pueda ver como negativo en el momento, vos trates de observar eso de manera positiva la mayor parte del tiempo que se O, pueda, porque al o principio por lo menos no es te enredes, complicado. o por lo menos no te enredes, quiero decir. Exacto. Es Cortar el difícil, pensamiento ahí. yo creo que es difícil estar positivo, o sea, vivir en el país de la piruleta, pero no hace, lo que no es enredarte, o sea, coger la atención y boom, que pasó Claro. no sé qué cosa, y ya la mente te trae algo, algún juicio interpretando lo que acabas de ver, o ay Dios, y si pasa tal cosa, vale, paras aquí y te vas a otro lado. Ujú. O la fuerzas y empiezas a pensar cosas positivas, pero si no, porque a lo mejor no estás en el momento adecuado, porque también depende mucho del estado de ánimo, intenta distraerte y no pensar en nada. A veces no es que tengas que pensar continuamente todo el rato positivo, solo no pienses mierda. Con eso ya vamos bien. O sea, Es un montón. a veces no hace falta, es que no hace falta estar forzando continuamente. Eso hazlo en meditación, a lo mejor cuando meditas, visualízate, tal, no sé qué, pero luego en el resto del día, con que tú te percibas, o sea, te caches a ti mismo, te cojas cuando estás haciendo las cosas como no las tienes que hacer, o cuando estás en juicio, y digas, y te separes, y te coloques en el observador y digas, mira, ya estoy aquí juzgando al del frente, o porque y te pille y llevas la atención a otro sitio, con eso ya ganas mucho. A veces no sé, si de por sí, pues encima, si encima puedes coger y estar durante tu día teniendo unos diálogos, unas conversaciones internas, pues positivas y enfocadas hacia lo que tú quieres, ya sería la bomba. Pero no todo el mundo puede, pero mínimo no te metas en conversaciones de mierda interna, ni percibas la realidad. Y a veces es muy difícil darnos cuenta de lo que estamos pensando, ¿eh? Sobre todo cuando estamos en la ducha. O sea, estábamos en la ducha y estábamos hablando un montón estábamos pensando de todo. ¿Por qué? Porque también en la ducha te relajas. Entonces empieza, o sea, ahí creas un montón, ¿eh? En la ducha. Entonces, es cuestión de pensar, intentar pensar cosas, si no buenas, por lo menos no, por lo menos neutras, no te enredes, o si te enredaste y entró en uno pensamiento y dices, vale, ya está, no te Sí, enredes en el incluso diálogo ahí, porque durante y si sí, y si el día, no, tal cual. Sí, durante el día incluso uno se cacha ahí pensando cosas que vos decís, incluso te aparecen, no sé, la cara de alguien que no conoces o empezás a inventar historias, ¿no? Como que la mente se pierde también inventando cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces tratar de volverme ese observador para registrar en que estoy perdida por la estratosfera y tengo que volver, ¿no? A enfocar el pensamiento ese, si no es en paz, que en absoluto silencio, o volver al cero, al presente, o bueno, en esos pensamientos positivos que son los que me van a servir para materializar lo que yo quiero. y respecto a lo que decía tu madre de la depresión, yo recuerdo que cuando yo estaba así, para mí era muy difícil, claro, en ciertos estados es muy difícil dominar tu pensamiento o ajustarlo, es muy difícil. Por eso es tan importante meditar. O sea, a todos nos cuesta, ¿eh? Pero hay ciertos estados en los que, te gana porque tienes la serotonina muy baja, ta. Es súper importante para esas personas que están, para todos en general, hacer deporte. Yo me daba duchas de agua fría. O sea, yo a veces entraba en unos bucles tan grandes que la única manera era o salir a correr
para entrar en el cuerpo, porque mi mente no. Entonces buscaba la manera. Cuando tu mente no te hace caso, ya entra en el cuerpo. Deporte, a veces me da una ducha de agua fría, porque tú te metes en agua fría y tu mente va a decir, ay, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío. Se te acabó la tontería de si ay, mi hijo lo que me trajo, no sé qué, no. Tu mente va a decir, Dios mío, me da algo, sácame de aquí. Claro, ¿por qué? Porque se activa el momento superviviente. Empieza Claro, hasta, estás en superviviente. Tu mente supervivencia. no va a estar, claro, Dios, qué frío, sácame de aquí. Se acabó la bobería. No vas a estar pensando, ay Dios, lo que me dijo la cabrona aquella, no sé qué. No. Sácame de aquí, que tengo mucho frío. Es todo lo que va. Entonces, saliste ya se acabó la bobería. Entonces, ahí es donde, ahí o haciendo deporte, intentando hacer bastante cardio, tú haces eso y primero segrega serotonina. Entonces, qué bueno que una persona que tiene depresión le cuesta generar serotonina. Entonces, es importante que hagan mucho. El deporte es fundamental para esas personas y meditar también. Para mí es fundamental para el mundo entero. O sea, yo creo que yo no podría hoy, porque claro, para mí yo entendí que era, o sea, ya yo sé regularme. Es importante también que las personas sepan dónde se regulan a sí mismas, porque hay gente que se regula pintando, es decir, hay gente que se relaja mucho pintando, yo no, yo no sé pintar mucho. Hay gente que se relaja, yo qué sé, pescando. Tengo un amigo que sale a pescar y ese es su momento. Otras personas no pueden meditar, pero tengo una amiga que bucea, pero que al final es muy parecido, porque cuando estás debajo del mar hay un silencio, o sea, no hay nada y estás tú contigo mismo. Entonces, es algo muy parecido a la meditación. Entonces, cada uno se regula de una manera diferente. Es importante que las personas sepan dónde me recargo yo. Porque si yo no me recargo en mi día a día, no encuentro mi momento para mí, a lo mejor un momento de lectura, quizás un momento de estar con la familia, tienes que tener tus momentos. Pero yo pienso momentos también de soledad en los que tú estás contigo y aprendes a estar contigo misma y te encuentras, esa conexión es fundamental para que te pares, porque vivimos en un mundo de mucha locura, entonces son demasiados estímulos y es lo que hablamos, es fácil engancharte con lo de fuera y creer, es como, vamos a ver, es como cuando vas a ver una película al cine. Lo que está pasando en la pantalla no es no es tu vida, pero te metes tanto en eso que te lo crees, o sea, te metes en la película. De la misma manera, a diario nos metemos en nuestra película mental, cada uno tiene la suya y cada uno percibe la realidad acorde a la película mental que se esté proyectando. Entonces, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, acorde a qué, a mis experiencias, a mis heriditas, a lo que haya trabajado yo en mí misma también, entonces, a mi nivel de conciencia, etcétera. Entonces, es importante que trabajemos en nosotros mismos, que tengamos nuestros momentos para meditar, para aprender, para leer, para, yo qué sé, para todas estas cosas y para hacer deporte. A lo mejor si no te gusta ir al gimnasio, baila, salta, sal a caminar, nada, lo que sea, es importantísimo porque es ahí donde te recargas y a mí me pasaba, por ejemplo, cuando tenía la depresión, que yo entraba en el gimnasio llorando, pero llorando literal, y en aquel gimnasio había una piscina y yo me metía llorando y cuando salía de la piscina porque hacía ejercicio, yo me obligaba a mí misma, ya tenía unos diálogos mentales importantes. Y yo cuando salía y que estaba media hora, mi forma de percibir el mundo había cambiado. Son estados emocionales muchas veces también. Es decir, tú sales ahora y puedes estar, acabas de tener una discusión con Pepe y llegas y empiezas a ver el mundo caótico. Tú coges, te vas y te metes una ducha de agua fría. Se te quita la tontería. Es así. Coges y Cuando sales de ahí, a correr. Pepo zafó. Corre. Exacto, se te quita. Vete a correr. Corre. Y empieza que tu corazón empieza a latir. Entra, si tu mente no está indominable, porque a veces entras en un bucle y tal, entra en el cuerpo. Medita, haz deporte, busca la manera, baila, ponte música, entra en el cuerpo, pero no te voy a poner música de Pablo Alborán y rajada las venas porque obviamente vas a acabar hecho un Cristo. Entonces,
ponte música, o ponte algo que te active, baila, lo que sea. La música es un ejemplo perfecto para gestionar saber que todas todo es estas conectado. emociones, ¿no? Y poder hacer algo con ellas, incluso esto de la descarga, ¿no? Cuando uno tiene miedo o enojo, y entonces evitamos proyectar en el otro todas nuestras caquitas internas, ¿no? Entonces es como, bueno, me tomo el tiempo de bajar, de ver a ver qué siento, qué necesito, y luego lo comunico de una manera más amena, ¿no? Para no ir al choque en ese momento en el que uno está, incluso con uno mismo, en un estado Para mal, ¿no? Digamos, no se puede comunicar bien con el cuerpo ni con las emociones, entonces darte ese tiempo, ¿no? De calidad. Por eso, para mí es importantísimo la meditación. Es decir, Ujú. yo creo que si el mundo meditara, todo el mundo estaría mucho más tranquilo. Yo recuerdo en la época que era camarera, eh, o sea, habían clientes que están vivos hoy porque yo meditaba. Entonces, la meditación ha hecho mucho bien en este mundo. O sea, tú reaccionas diferente, es decir, te da tiempo de responder, o sea, no de reaccionar. Es decir, Exacto. yo me di cuenta cómo percibía las cosas y decía, vale, incluso me acuerdo de a lo mejor que de mi jefa que estaba, de repente estaba de mala leche porque había discutido con no sé qué, y iba a machacarme a mí, y yo verlo y decir, vale, esto no es personal, no te lo tomes personal, Itaiza, esto es porque ella no sé qué, no sé cuándo, y yo tener todo ese proceso mental en un lapso de tiempo de segundos, porque había ido a meditar, ¿sabes? Porque había meditado previamente. Si no, aquello podía ser ego contra ego, boom. Al ego solo se desconecta con amor. No puedes desconectar al ego sino con amor. Si tú te pones en ego, cada vez la barrerita va escalando cada vez, no porque tú, no porque yo, tú que te crees, este que se cree, porque es a mí, ¿sabes? Y empieza el pecho a inflarse y no va por ahí. Entonces, te va Sí, inflando sí. y tú, uy. Entonces es bueno, Uy, ay, hay que es bueno sobrevivencia. supervivencia, ¿sí? Y también es darte los espacios, ¿no? También decir, vale, eh, porque yo qué sé, yo creo que son niveles de conciencia, porque yo antes también era como muy, ¿sabes? Saltaba, reaccionaba muy rápido, quizás debía pararme, pensar, no reaccionar, no responder. Era como, ¿cómo se dice? Eh, Cuando alguien hace las cosas así de repente que no impulsiva, era muy impulsiva y visceral también. También, bueno, depende. Entonces, es importantísimo. O sea, yo creo que la meditación a mí me ha cambiado la vida y no es algo, es súper, o sea, la gente, no sé, todo el mundo al principio nos cuesta, ¿no? Pero, y yo sé que es contraintuitivo a veces cuando uno está ansioso, cuando está al sentarte, que cuando te quieres poner a hacer cosas porque sientes que, lo dicho, el ser humano siente que tiene que hacer, y no es hacer, es ser con S, E-R, ser, no es hacer, tú no tienes que hacer nada, tienes que ser, sentirte como que ya eres eso. Entonces te sientas y te relajas y vibras en eso y empiezas a procurarte paz, no, y empiezan a pasar las cosas de manera mágica. A ver, o sea, obviamente empiezas a actuar de una manera acorde, o sea, pero a veces pasan cosas que tú dices, que tu lógica no entiende, que tú, desde donde estás, tú no vas a entender el por qué las cosas salieron de una determinada, a veces, o sea, los puntos se unen hacia atrás, las señales siguen, no preceden. Entonces, a veces, desde donde estás, dices tú, pero ¿cómo? Error. No hay que pensar el cómo ni el cuándo. Eso ya es cosa de la vida, ¿no? Déjaselo a subconsciente. El subconsciente sabe de cosas que tú no tienes ni idea. Entonces, ¿por qué? Porque tu percepción está sesgada, está obsoleta, está basada en tus datos antiguos, no vas a verlo. Tú ves esto. Entonces, para yo ver más, tengo que ampliar mi conciencia, tengo que permitirme ver más cosas. Entonces, para permitírmelo, primero tengo yo que meter yo esa información en mi cabeza, darme la oportunidad, permitirlo. Por eso a veces dicen, no, hay que colocarse en el estado de permitir. A veces lo hacemos muy complicado, las teorías y
los conceptos, el estado de permitir. Yo a veces cuando me decían eso, digo, pero ¿y cómo se hace eso, no? Igual que lo de amarse a uno mismo, ¿cómo se hace eso? Pero pues empezando por no maltratarse a uno mismo, con eso ya es un gran paso. A veces Tal cual. es más lo que no hay que hacer que, lo que hay que hacer, porque somos nosotros los que nos ponemos todo el rato barreras y barreras y barreras de las cosas que tenemos que hacer o que tenemos Sí, que tienen que los llegar de manera estándares. natural, ¿no? Mm. Y uno está, bueno, pero sí, pero sí, pero sí, y cada pero sí que uno le pone una puertita más para que llegue, ¿no? Entonces, bueno, dejar que fluya y que llegue lo que tiene que llegar, ¿no? También darse, abrirse, estar abierto a recibir, porque cuesta, ¿no? Creo que hay mucha gente que le cuesta eso de abrirse a recibir y no tener que hacer nada, porque mucha gente piensa eso que vos decís, ¿no? Tengo que hacer, tengo que hacer es un mandato, por ende, de Mandato, eso no llega mandato, nada. tengo que hacer Así, mandato. exacto. Entonces, eh, es, tengo que hacer y aparte también sentimos como que no nos lo merecemos si no hacemos, porque otra vez, cultura del trabajo y del esfuerzo. Si no me lo gano, no me lo merezco. Si yo Exacto. no sangro hasta por las orejas, no me lo merezco. Entonces, si tú crees que no te lo mereces, ¿cómo te van a llegar cosas buenas? ¿Y por qué tienes que, o sea, hay que entender que todo eso son imposiciones, no es verdad, eso no es real. Es real en la medida que tú quieres que lo sea, claro, es tu percepción. O sea, hay gente que de repente todo le sale de cara y dice, tu coño, la persona le va todo de puta madre. ¿Y por qué? Claro, que Porque vos ella, pusiste una puertita que dice, bueno, pero tengo que hacer esto con sacrificio. Entonces el día que decidís, bueno, pues esta puertita ya no me sirve más, vamos a sacarla y dejar que aparezcan las cosas sin sacrificio, ¿no? ¿no? Y además ponemos condicionantes. Quiero esto, pero claro, como mi lógica me dice que para tener esto, yo tengo que tener esto y lo otro, Exacto. ya esto no lo puedo tener, yo primero tengo que tener esto, entonces ya estoy coaccionando, ya estoy metiéndome en el cómo tienen que pasar las cosas. Las cosas, hay que ser lo suficientemente humilde para saber que tú no lo sabes todo y que el padre lo sabe más que tú. De que dejar que las cosas pasen como tengan que pasar. Yo he visto exacto, vale la pena. Exacto. Vale la pena, si no vale la Vale la alegría, ¿no? Porque si no alegría, estamos hablando más de lo mismo. vale la alegría, exactamente, total. Y Las además frases, ¿no? la palabra Dime. pero también anula todo lo anterior dicho. Entonces, también al meter desde el lenguaje la palabra pero, bueno, todo lo anterior que dijimos en la oración se borra. Entonces solo queda la parte negativa de la oración. Entonces, tampoco nos suma a la Esto es materialización, ¿no? súper importante también a la hora de hablarnos a nosotros mismos. Y a la hora de hablarle al otro también, porque si yo sé que el otro no va a percibir, o sea, si quiero decirle un halago, le digo no sé cuánto, pero ya sé que el otro, todo lo bueno que le dije no lo va a oír, solo va a oír porque estamos diseñados para recordar lo malo. Es que es así, estamos diseñados. O sea, por eso es importante saber cómo funciona tu cerebro, porque si yo sé cómo funciona, yo primero sé avanzar yo misma y sé relacionarme mejor con el otro. Me voy a saber, porque el otro tiene el mismo software que yo. O sea, es como cuando sabes, sabes utilizar un Windows, sabes utilizar un ordenador. Si tienes otro ordenador que es Windows, también vas a saber utilizarlo. Pues lo mismo. Si tú te entiendes a ti mismo, cuanto más te entiendes a ti, cuanto más conozcas cómo eres, mejor vas a saber entender al otro, porque al final todos somos un poco parecidos. En base, todos buscamos amor, cada uno a su manera, a veces de manera disfuncional, a veces de manera manipuladora, de todo, pero saber ver qué es lo que está haciendo el otro, incluso de manera egoica, para saber ver el valor final que está buscando. Eso no quiere decir que yo me tenga que comer sus manipulaciones, pero te quita el tomártelo de manera impersonal y te ayuda a verlo con compasión y decir, esta persona no sabe actuar de otra manera. Entonces, desde que yo sé que el otro no sabe hacerlo de otra manera, yo obviamente después puedo elegir o no estar cerca de esa persona, pero por lo menos ya yo no me lo tomo personal y lo miro de otra manera. O sea, no me lo llevo para casa.
esa forma de ser, o no me siento amenazado como porque el otro me trate de una manera u otra. Entonces, importante, repito, el conocimiento personal y segundo, el diálogo, cómo nos hablamos a nosotros, la narrativa interna, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos hablamos, cómo le hablamos al otro, pero sobre todo a nosotros, es que al final al otro le hablamos un poco como nos hablamos a nosotros o peor. Tal cual. Sí, porque lo que hacemos es proyectarnos, no hacemos otra cosa. Y cuando yo me proyecto, o sea, cuando yo le hablo al otro mal es porque estoy proyectándome. Sí, incluso A cuando saber las cómo cosas me no hablamos. salen como queremos, tenemos un diálogo bastante violento con nosotros mismos, ¿no? Y entonces también registrar eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando las cosas no me salen como quiero? Entonces, bueno, en base a eso, registrar qué palabras nos estamos diciendo, porque la mayoría de las veces decimos, ay, qué pelotuda que soy, o que me mandé esta cagada, al final la recagué, ¿entendés? Y bueno, y ahí es como que sumás a crear un concepto de vos misma que no te ayuda a salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, decirse palabras más dulces, más amorosas y tener paciencia con nosotros mismos como tenemos con el afuera, ¿no? Ser compasivos, o sea, hay que entender que somos como un cachorrito, o sea, a cualquier persona que le gusten los animales, o por lo menos tenga un mínimo de humanismo, sabe que si tienes un cachorrito, el cachorrito en casa te va a mear, te va a romper cosas. Y tú no vas a coger al cachorrito y le vas a meter una paliza que lo vas a matar, sino que vas a entender, ya, es un cachorrito, no sabe hacerlo de otra manera. Bueno, nosotros somos cachorritos, si no sabemos hacerlo de otra manera, es que si te equivocas, pues decir, es como estábamos hablando, vuelve a elegir, elige de nuevo, aprende, pero no te machaques. O sea, una vez escuché una frase de Luis Hay, frase era como 10 pasos para amarte a uno mismo, ¿no? Y ella, y el primero, y decía el primero, y decía, y si entiendes este y lo aplicas, no hace falta que apliques el resto. Y decía, no te maltrates a ti mismo. Y me encantó porque digo, es que es verdad, no te maltrates a ti mismo. Y ella decía, está claro que eso no funciona, ya lo hemos hecho antes y no funciona, no nos ayuda, no nos lleva a donde queremos estar. Entonces, deja de maltratarte a ti mismo. Al final es eso, no te trates mal. O sea, yo desde que me di cuenta, digo, coño, juega para ti, juega en tu equipo. Es que parece que estás jugando en tu contra. Parece que en vez de estar apoyándote y querer que las cosas vayan bien, estás jugando para no sé para quién, pero en tu contra. O sea, para cacharte, para ya está, deja de castigarte y de maltratarte a ti misma. ¿Por qué? Es que eso no funciona. Hay otras maneras de vivir, ¿no? De estar uno siempre con el pensamiento atemorizándonos. Ay, que si no sé quién me pasa, que me dice, me rechaza. ¿Por qué te metes miedo? Es como cuando, imagínate que eres un niño pequeño y estás diciéndole, ay Dios, que viene, metiéndole miedo al chiquillo, pues es lo mismo. ¿Por qué vas a decir, por qué te vas a meter miedo todo el rato atemorizándote? ¿Y si me pasa? ¿Y si aquel me dice? ¿Y si no lo consigo? ¿Y si no, y si me deja? ¿Y si me pone el cuerno? ¿Y si el coño su madre? Todo La atemorizándote. experiencia es lo que suma en la vida, ¿no? O sea, equivocarse no importa, pero fue la experiencia, ¿no? O sea, uno hizo, en realidad equivocarse es una percepción, ¿no? Es un juicio también, algo totalmente irreal y que no existe. Entonces lo que nos queda es la experiencia. Entonces disfrutar de eso, ¿no? De todas las experiencias que tenemos que al fin y al cabo conforman el ser que somos también. Exacto. Y no, y el fracaso tampoco existe. Existe la demora en los resultados. Todo es aprendizaje. Exacto. Estás aprendiendo. No puedes hacer más. O sea, ¿qué vas a hacer? Necesitas aprender. Ningún experto te hizo en 2 días. Tal cual. Está claro que vas a tener miedo. Es que también hay que saber familiarizarse con las emociones mal llamadas negativas. Es decir, son emociones incómodas, pero no son negativas. Todas las emociones tienen una función. El miedo también. Entonces, saber entenderte, saber entender para qué de cada emoción, también va a ayudarte a decir, vale, y saber entenderte a ti. Y por eso también es importante acompañarte a ti mismo, decir, vale, tenemos miedo. Y en vez de estar diciendo, joder, es que mira cómo estás, no sé qué, no sé cuánto, siempre es la misma, es que en vez de decir esto, decir, vale, vamos, tranquila, todo va a ir bien, hablarte de manera positiva, joder, ayuda un montón. Y te envalentonas y dices tú, bueno, y le echas un poco de racionalidad también, y dices, vale, estamos así, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos intentar a lo mejor aprender más o tiquitiqui, tiquita.
voy a salir a caminar, pero si yo me estoy machacando a mí misma, la probabilidad de que las cosas no me salgan bien, pues es muy grande. Entonces, Ujú. es importantísimo tener compasión contigo mismo y saber que es inevitable. O sea, es decir, si tú asumes te quitas toda la metralla esta de pensar mal, las creencias, todas estas gilipolleces, si tú quitas todo eso y en vez de eso empiezas a meditar, es que es más simple, tío. Tú meditas y asumes, meditas, visualizas y imaginas y no sé qué, meditas, imaginas, y el resto del día te centras en no estar, como dicen ustedes, puteando, estar cagándote en todo, no sé qué, o easy tal, sino simplemente mantente ocupada y luego haces eso. Mantente ocupada, medita y asume. Y luego intenta pasarlo bien, tío. Intenta vivir la vida también, disfrutar como si tú fueras yo lo veo a veces como lo que hablamos, como un avatar. Yo soy mi mayor proyecto. Entonces veo la avatarita y digo, vale, la avatarita tiene miedo a esto. Pues igual le vamos a ponerla a aprender esto un poquito más Vamos a ponerle un par para de que se le quite el carteles que miedo. digan, tú puedes, tú puedes. Claro, porque eso es tu avatar, pero lo que tú eres es un potencial ilimitado. Entonces, son miedos. Entonces, la pongo a ver yo qué sé, si por ejemplo hay algo que me da miedo o lo que sea, intento buscar información, intento centrarme, meditar y ver, a veces o hablar con personas que te recuerdan un poco, a veces se nos olvida, nadie aquí, no sé, a veces hace falta que te recuerden quién eres, en plan, oye, tranquilo, puedes todo. Y es importante también eso, ¿no? De quién te rodeas, porque si te vas a rodear de gente que cuando estás mal sales peor, pues mal Claro, vamos. tal cual. Bueno, Ita, 1.000.000 de gracias por esta charla súper constructiva, me encantó. Pasamos por todos los temas, además, fue súper completo. Sí, ¿Dónde te siempre. puede Yo encontrar la gente? también, ¿Dónde te puede encontrar yo la gente si quiere tener sesiones con vos? en solo punto decide, o sea, es solo punto decide en Instagram, solo decide en ¿Facebook? YouTube, en Facebook, estoy en todos lados, en TikTok, estoy en todos lados ahora. Pero bueno, estamos empezando, pero me pueden encontrar en todos sitios. Y bueno, cualquier duda, lo que sea, pues que me escriban o yo estaré encantada de responderle. Normalmente subo siempre contenido, así que estoy empezando ahora bastante constante, así que por ahí estaremos. Y muchísimas Gracias, gracias. gracias por compartir, gracias por este Gracias a espacio ti. y tu tiempo, que es sumamente valioso. Gracias, 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 corazón. gracias, gracias. Bueno, hasta luego, Carla. Gracias a Dale saludos a tu todos por madre. estar. Gracias. Y gracias a todos los que nos estuvieron viendo y acompañando acá en el vivo. Sí, gracias. No sé si seguirán, sí, están por ahí. Eh, gracias a las chicas que están por aquí, a Ahí. Monse, a Tamara. Saluditos.